¿Qué tal, amigos de Efecto Colateral? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta plática que dejamos un poquito inconclusa, pero es porque lo vamos a dividir en varios capítulos. Es muy interesante todo el tema del misticismo mexicano y por qué somos como somos, ese México profundo del cual pues quisiéramos saber mucho más, porque si no conocemos nuestra historia no sabemos hacia dónde vamos a ir, y eso es muy importante. Por eso estamos aquí con Sergio Lomán. Exactamente. ¿Qué tal? Buenos días. Sergio Lomán, quien pues ha escrito pues bastantes libros acerca del tema, ha tenido experiencias muy interesantes de las cuales nos ha estado platicando, y ahorita vamos a continuar. Recuerden, también estamos en Domo de Cristal, para todos aquellos seguidores de la plataforma Domo de Cristal, también estamos ahí. Muchísimas gracias, Sergio. No, pues gracias a ti también. Vamos a entrar en ese camino de conocimiento que tenían incluso desde los toltecas, los aztecas, los tepanecas, incluso en todo el mundo, en toda la antigüedad, se usaron las plantas de poder. Uh-huh. ¿Qué son las plantas de poder? Pues son lo que llamó Gordon Wasson los enteógenos. Lo llamó así porque cuando tuvo la experiencia, descubrió que es Dios dentro de nosotros, que significa enteógeno. Y ellos lo llamaban Teonanácatl, carne de Dios. Entonces, okay, incluso en Egipto, lo usaban los únicamente sacerdotes, igual aquí, porque dárselo a cualquiera, todo se puede usar para el bien o para el mal. Entonces, dárselo a alguien que no está preparado, que no tiene el respeto, todo eso, es como decir, maneja el avión, se va a estrellar, o le va a ir mal, no va a tener una buena experiencia, porque no está preparado para tenerla. Entonces, los sacerdotes eran la gente que estaba preparada. De hecho, los chamanes actualmente lo usan con ayunos preparados, con mucha devoción. La otra cosa que aclarar, por ejemplo, con María Sabina, que la gente que no tiene el conocimiento lo tacha, no, eso es falso, porque ya una vez que entras en eso es una porquería, y eso es... No, o sea, que despierta los chakras, los destapa. Uh-huh. Sí, hay psicólogos en varios países que usan microdosis para que tú abras canales en tu mente y descubras tus problemas, y te ahorras 10 años de psicoanálisis. Entonces les dan microdosis para abrir canales. Y la otra es que no tiene nada que ver con el narcotráfico. Es otra cosa que se ha distorsionado. María Sabina murió en la pobreza, nació en la pobreza y murió en la pobreza. O sea, uh-huh, si fuera lo contrario, pues hubiera muerto multimillonaria, ¿no? La otra es cómo aprendieron a evolucionarlo y hacia dónde vamos y cómo lo estamos aprendiendo. En muchas tradiciones pues se bloqueó en Mahabharata, en muchas cosas, para no tener acceso más que a través de la meditación y ayunos, uh-huh, que también se logra, que también es en cierta forma seguro, porque esto también tiene sus riesgos. Tú lo consumiste, la carne de Dios, y te fuiste. Sí, en primera instancia, pues podemos entrar ya en el tema. Uh-huh. Esto vino porque con los chamanes del Popocatépetl, de este Tlalocan, que por cierto, este Tlalocan no es el mismo que está en el Cerro de Tlaloc, porque allá hacían los sacrificios en el Cerro de Tlaloc, que es un volcán extinto. Ahí hay muchos restos por donde entraban a hacer las grandes ceremonias de sacrificio. Este Tlalocan es un Ohuican. Este Ohuican es un vórtice de energía, que una vez que uno entra ahí, tú te das cuenta que ¿qué está pasando aquí? Porque me hace vibrar, me zumba el cuerpo. Uh-huh. Tiene altos índices magnéticos. Entonces imagínate tener una comunión con Teonanácatl en un lugar de estos. Pues es tremendo, es muy, muy fuerte. Una gran experiencia, sí, debe ser. Entonces, al tener esta experiencia con toda devoción, que me fui preparando. ¿Y cómo me fui preparando? Fui investigando. Entonces lo hice con toda devoción, como debe ser, con ayunos. Bueno, mi amigo Niagua quería tomar, era tal su devoción de ese encuentro con el Dios, que no es el mismo que
Que nos dibujan, sí, que nos dibujan. De hecho, yo ¿no? cuando regresé me enojé, decir, ¿qué pasó? No. Yo toda la vida pensé de otra forma, lo había leído, me lo habían inculcado, un Dios que me dijeron por aquí, pero no es lo mismo que cuando tú entras y ya no ves con tus ojos, ves con tu espíritu y ves la verdad. Es lo que tuviste. Entonces, cuando yo, en 1986, que conocimos a don Benito en este Ohuican, en este lugar potencialmente un vórtice de energía, nos llevó a esa comunión con los Teonanácatl. Fue impresionante porque comulgué y obviamente pues en un corto tiempo vino el efecto inesperado, pero yo sentí que empezaba a morir. Empecé a morir, sentí que el corazón palpitaba. Se aceleró. Se aceleró porque era alta montaña, no respiras bien. Y fue tan fuerte que empecé a sudar frío y dije, ya es un paro cardíaco. A sudar frío, tu cuerpo dice, me voy a hacer del baño, quiero vomitar, tu cuerpo quiere sacar todo porque en ese momento estás muriendo. ¿Estabas consciente de todo eso? Sí, estás consciente, estás en el momento de morir, la presión, sudar frío, como dolor en el pecho, me estoy muriendo. O sea, hasta aquí llegué, en ese momento caigo ya en el suelo y lo único que recuerdo es que cómo salí del cuerpo y lo veía ya inerte, muerto. Te estás preparando, no estás desconcertado, no sabes qué hacer. Ajá. Y en ese momento veo hacia el cielo y llegan unas nubes, pero espectaculares, bellísimas. Eran como las puertas del cielo que venían por mí. Es una cosa que dices, wow, pero son de otra dimensión. Sí, claro, no son esas puertas que nos dibujan de San Pedro. Eran las nubes, pero tienen unas formas como prístinas, iridiscentes, que se asemejan a las formas microscópicas del hielo, de la nieve. Ajá. Así llegaron por mí, pero no podía yo llegar a ellas porque era como una esfera con costras de la vida. Entonces decía, para yo subir a esas puertas necesito quitar esas costras, reconocer qué pasó en mi vida para depurarla, y en ese momento empezó a pasar mi vida por mí. Pero no es recordar, como dicen, ¿recuerdas la vida? No, la vives, la estás respirando, la hueles, todo lo sientes. Me acordé de cosas que ni por acá. Entonces pasó toda mi vida y las costras fueron cayendo una tras otra, hasta que llegué en ese camino hacia las puertas. Descubrí que era el paraíso, el lugar, todo era el paraíso. ¿Cómo se veía? En armonía, la misma naturaleza en armonía con el todo vivo, las plantas, las aves, los insectos, todo en armonía. El planeta como si respirara bello, como un ser vivo, bellísimo. Pero antes de entrar en ese trayecto, pues me fusioné con el todo, así como lo estaba diciendo. Al fusionarte con el todo, de pronto ya no era yo, dejas de ser tu unidad. Entonces descubrí que ya era yo el viento, era las plantas, estaba en todo lo que podía estar, en el águila, en todo, en una cosa increíble porque somos parte de todo. Entonces sin el cuerpo es como fusionarte. Entonces eso, imagínate la comprensión que te puede dar de ser una planta. ¿Percibías lo que puede sentir la planta con el viento? Con el viento. O que se detenga un pajarito ahí en una rama. Incluso sí, tiene una relación de cómo siente el calor en sus raíces y cómo se balancea con el aire y cómo vibra con el sol. Eso es lo que sentían nuestros antepasados, los mexicas, los que antes estuvieron aquí y que tú experimentaste lo que en ceremonias parecidas a las que ellos hacían. Eso es lo que ellos experimentaron. Ellos iban a este vórtice de energía, iban con toda seguridad porque está la cañada de Nexpayantla, ya uno como altar de piedra. Entonces es impresionante cómo lo que se siente en esos lugares, aunque sea uno escéptico, se quita lo escéptico
Yo he llevado gente ahí que se quedan callados y dicen, ya, o sea, yo estaba canalizado en que así es, no es solo en un templo, en un lugar, sino está en todo lo que existe, pero hay lugares donde como el tacto de los dedos es más poderoso, como los vórtices de energía. El otro vórtice, hay muchos vórtices, como donde está la Virgen de Guadalupe, eso es un Owican. Entonces realmente el milagro está en el Owican. ¿Qué es el Owican? El Owican es un lugar sagrado, es un vórtice de energía. Entonces ahí estaba la Tonantzin, que era la madre tierra, que luego entró la Virgen, ¿verdad? De Guadalupe, la modernizaron, pero en realidad es un lugar de vórtice de energía. Sin embargo, lo más espectacular que empezó ahí mi asombro fue que al entrar yo a la orilla de ese túnel, porque el que lo atraviesa ya no regresa, o tal vez reencarnando, pero yo sabía que eso sucedería. El que lo cruza no regresa. Entonces sucede que la luz infinita, lo más impactante es que me decía, con una alegría y un amor excelso, que de veras yo cuando me acordaba de ese, yo lloraba. Me tardé 2 años en poder platicarlo sin llorar, sin extasiarme de la emoción tan fuerte que era esa presencia. Entonces, agarra y me dice mentalmente, bienvenido a casa. Pues una columna de luz me estaba quemando el rostro y me regresa a la vida. Incluso yo cuando regresé a mi casa le platiqué a mi mamá todo emocionado y llegó una columna de luz, estoy yo todo quemado de la cara. Bueno, me quema y me regresa a la vida y empiezo a sentir que mis células se animan, todo revive en mí, todo se activa. ¿Sentiste una transformación parte por parte, tu ser, tu alma se va integrando otra vez, conectando al cuerpo y se inicia la vida, ¿no? Señor, yo sé que esto fue real, pero si pudieras darme una señal. Y en ese momento estaba yo boca arriba, llega una nube, un filo de nube por mis pies, otro por mi cabeza, chocan y empieza un remolino, así, ¡fum! Arriba de mí. Pero subió así bastante alto, precioso. No, pues a llorar así. Entonces yo en la montaña morí y volví a nacer. Ahora que experimentaste eso, ¿qué conclusión? Una vez que lo asimilaste, que dijiste, bueno, sí fue, estamos en eso. Ahora, ¿qué sigue? O sea, ya lo asimilé, ¿es cierto? ¿Qué me toca? ¿Cuál es mi misión ahora que lo sé? De ahí siguió la investigación, en qué estás. Entonces yo hice el primer libro, que es de Xochipilli. O sea, era tan fuerte la emoción que yo esto tengo que, como lo dije, en ese túnel con Dios, es dejar constancia. Dejar el testimonio. Y sí tuvo mucho éxito en esa época el libro. Entonces, en mis investigaciones descubro en Xochipilli que tiene en su pedestal las mariposas, que son los espíritus descarnados entrando a la flor solar, que es el túnel, entrando las mariposas hacia la luz infinita. Y hay 2 fuerzas donde chocan y producen esa luz. Entonces todo es como el yin y el yang. Ese Dios es absoluto. Lo que llamamos bien, lo llamamos mal.